soy presidente actualmente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de la provincia y se ha organizado en conjunto con otros institutos, además del Derecho Penal, esta disertación a cargo del profesor Diego Sebastián Meana, quien es un docente especialista en realidad en materia tanto de derecho privado como de derecho público penal, y quien va a eh, disertar, convocarnos a todos a debatir acerca de lo que es la llamada prejudicialidad, que fue reformada, cambiada luego del año 2015 y que está prevista en nuestros códigos procesales penales, en algunos casos como excepción. Me refiero a la provincia de Jujuy. En otros casos está prevista también como una defensa de carácter de fondo en los primeros artículos, si no me equivoco, en el 29 y 30 del Código Procesal Penal. A continuación, quien me acompaña va a hacer la restante presentación de lo que podemos llamar los pergaminos del doctor Meana, para que todos sepamos quién es la persona que va a hablar ahora acerca de la situación de la prejudicialidad. Doctora, que se le uso la palabra. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro que organizamos en conjunto con el Instituto de Derecho Penal. Yo soy Agustina Otaola, presidenta actual del Instituto de Derecho Civil de este Colegio de Abogados. Quiero agradecerle al doctor Diego Sebastián Meana por acompañarnos en esta oportunidad, por su acompañamiento desinteresado, porque la verdad que lo hace por la vocación que tiene. Voy a leer algunos de sus antecedentes, que son muchísimos, pero para que ustedes lo conozcan, el doctor Diego Sebastián Meana es profesor universitario, titular de Derecho Civil de Contratos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Chaco Austral, profesor adjunto de Derecho Penal, parte general de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Chaco Austral, fue jefe de despacho de la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral Criminal de la provincia de Chaco, dicta clases de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, brinda disertaciones en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, es coautor del Código Civil y Comercial editorial Hammurabi, que tiene como director al profesor doctor Marcelo López Mesa, entre tantos antecedentes más. Bienvenido, doctor, a nuestra provincia. Ojalá que el próximo encuentro pueda ser de manera presencial, y muchas gracias y bienvenidos a todos. Ahora le dejo la palabra al doctor Meana. Pero se escuchó recién lo nuestro en el Zoom. Perdón, tenía bloqueado el micrófono, ¿no? Ah, Bueno, ¿ahora se escucha? sí, ahora sí. Sí, perdón, bueno, reitero, ¿no? Buenas tardes a todos. Me honra poder estar con ustedes, con esta querida provincia de Jujuy, y decía, ¿no?, que un gracias especial a la querida doctora Otaola, con quien hace años venimos trabajando en actividades de posgrado, y también, por supuesto, en particular agradecer al presidente del Instituto de Derecho Procesal Penal, y que también hizo una presentación, a quien agradezco sus palabras y su deferencia. Y también muchas gracias al público presente. Este tema que en esta tarde quiero interactuar y conversar con ustedes, por ahí quizás no es a veces muy desarrollado o tratado en profundidad en las jornadas que uno lleva adelante, ¿no? Hablo por lo menos de mi experiencia, es como, diríamos, algo no muy a menudo que se trata, pero sin embargo ya van a poder apreciar que es una temática que une tanto al derecho civil como al derecho
penal, ¿no? Y que vamos a hacer las explicaciones pertinentes. Bien, tengo entendido que están viendo la primera diapositiva. Si podemos pasar a la segunda, o no sé si yo tengo la posibilidad de cambiar acá. Esta es la segunda, ¿te parece? Mira. O si me quieren poner de coanfitrión, yo puedo subir de acá al Power, como ustedes consideren. Ahorita te clica ahí. Estamos intentando. No hay problema, doctora, tranquila, estos percances suelen suceder. Ahí está, ahí vamos con la segunda, ¿no? Que el título es, o sea, yo voy a hacer, ya de entrada me excuso, como se dice, ahí está, de entrada, como se dice, me excuso en esta cuestión. La problemática de la que voy a tratar es amplísima, ¿eh? Es sumamente amplia porque imagínense, como comentábamos, trata temáticas o puntos de derecho penal, derecho civil. Si pueden, en la diapositiva donde dice maraña normativas, no sé si pueden dejar ahí está, gracias. Bueno, aquí justamente me quiero centrar. Fíjense la relevancia de la problemática del tema que queremos tratar en esta tarde, ¿no? Generalmente, como decía, generalmente cuando uno expone temas exclusivamente o de derecho civil o exclusivamente de derecho penal de fondo o de derecho procesal penal derecho procesal penal, perdón, y va segmentado. Sin embargo, esta tiene un punto de contacto, diríamos, de conexión entre temas de el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Que ustedes saben está vigente desde el 1 de agosto del 2015, el Código Penal argentino, que nuestro Código Penal ya es bastante arcaico, ¿no? Viejo, ¿no? Del año 1921, que está vigente, y los códigos procesales, que como ustedes saben, depende de cada provincia, ¿no? De cada provincia. En este caso, también en la provincia de Jujuy, por lo que pude ver, diríamos, tienen la regulación de estas cuestiones de la prejudicialidad. En verdad, todos los códigos los tienen, ¿no? De cada una de las provincias. Pero para que puedan dimensionar, diríamos, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? Porque siempre cuando uno escucha a un disertante dice, bueno, sí, habló todo muy lindo pero ¿cuál será la gran problemática o cuál será el intríngulis que hay que tratar de desentrañar, ¿no? Es ver que vamos a tratar un tema, como decía, que tiene su punto de conexión en materia de fondo, ¿sí? Penal y civil, y en materia de forma penal y civil. Entonces, un juez cuando se encuentre, o un operador jurídico, ¿sí? Cuando se encuentre ante esta situación, por eso yo le puse en uno de los Power como título, entre comillas, ¿no? En sentido metafórico, maraña, ¿sí? Una maraña de normas, va a tener que tratar de desentrañar cuál prevalece o ante qué supuesto se encuentra, etcétera, etcétera. No sé si podemos volver a esa diapositiva, por favor, donde dice maraña de normativas. A mí me figura la primera, por eso consulto. Exacto, figura la primera. O la otra opción, si me quieren poner de coanfitrión y yo puedo ahí. La siguiente. Ahí está, ahí. Entonces, lo que yo estaba comentando estaba circunscripto aquí. Por eso puse en el medio a propósito, diríamos, ese rectángulo que toque todos esos círculos, porque el operador jurídico, depende que el rol esté ocupando, pero pensemos en un juez, va a tener que buscar una congruencia entre estas marañas de normativas que va a tener, digamos, ¿no? Por eso la relevancia de la problemática. Y ahí recién podemos entrar a hablar de lo que se denomina la prejudicialidad, que básicamente es la prelación que tiene un orden normativo por sobre otro en determinadas circunstancias. Esa sería la diapositiva siguiente, y ya voy a poner ejemplos concretos para que podamos comprender. Ahí está, bien. Siguiendo al maestro López Mesa, que justamente, dicho sea de paso, con él hace unos años fuimos a disertar ahí en la maravillosa provincia de Jujuy. El maestro dice que la prejudicialidad es la prelación que tiene un fuero judicial sobre otro
en el juzgamiento de un mismo hecho, sobre eso pongamos atención, de un mismo hecho, que es a la vez generador de responsabilidad civil y penal. Bueno, algo de esto yo ya decía, ¿no? Que normalmente uno está acostumbrado a escuchar disertaciones donde se trata un tema específicamente solamente civil y dentro de lo civil una problemática, o penal de fondo o procesal penal y algo en particular. Acá se produce algo llamativo y no muy usual, diríamos, en la posición que quiero plantear en esta tarde y conversar con ustedes, interactuar con ustedes, porque hay casos o hay muchos supuestos donde un solo hecho genera responsabilidad al mismo tiempo, ¿no? Civil y responsabilidad penal. Responsabilidad civil y penal. Pensemos en un hecho archiconocido, no sé, un homicidio, o unas lesiones, unas estafas, etcétera. Pero pensemos en homicidio, que es la figura por ahí más fácil para trabajar, diríamos, ¿no? Entonces, eso ante el acontecimiento, la perpetración de un homicidio, Juan le mata a Pedro, supongamos, o intenta matarlo, si es una tentativa de homicidio, va a tener consecuencias penales y va a tener consecuencias civiles, un mismo hecho. Va a generar responsabilidad y va a hacer nacer la acción penal y la acción civil. Entonces, la gran pregunta que uno se plantea ante estos supuestos, diríamos, ¿cuál prevalece ante la existencia de un hecho de un homicidio? ¿Qué fuero prevalece sobre el otro? ¿Sí? Y ahí el código nos echa luz, nos hace la aclaración, pero sin embargo a su vez trae varias excepciones que vamos a ir viendo. Antes de adentrarnos en profundidad a eso, quiero aclarar que no todos los hechos, o no en todos los casos, ¿sí? Sí o sí va a haber necesariamente responsabilidad civil y responsabilidad penal. Pongo ejemplos sencillos. Hay supuestos, hay hechos que engendran responsabilidad penal, pero no así responsabilidad civil. Y pongo un solo ejemplo. Supongamos el delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal. Eso es un delito penal. Basta concertar, ponerse de acuerdo, ¿sí? 3 o más personas para cometer delitos indeterminados. Eso genera responsabilidad penal, es un delito penal, ¿sí? Ya vamos a ver qué es un delito penal, qué implica eso, pero sin embargo eso no engendra, por lo menos prima facie, ningún tipo de responsabilidad civil. Si después se cometen, ojo, si después se cometen con esa asociación lícita que se conformó delitos indeterminados, eso es otra cosa. Pero digo, el solo hecho, ¿sí?, de formar parte de una asociación será, en todo caso, quizás un delito penal, pero no un delito civil. ¿Sí? Vale esa aclaración. Y a la inversa también se puede dar, hay hechos que generan o engendran responsabilidad civil, pero no hay una responsabilidad penal. Por citar al azar otro ejemplo, opuesto al que acabo de comentar, ¿no? Supongamos, pensemos en un aborto culposo, ¿sí? Eso sin duda alguna puede generar responsabilidad civil. Supongamos un médico imprudentemente medicó a una mujer que estaba embarazada y le causó un aborto imprudente. Eso sin duda alguna, probado todos los hechos, ¿no?, puede engendrar o engendrará responsabilidad civil, pero penalmente esa conducta, por más chocante que sea, es atípica, porque no es un delito penal el aborto culposo, no así el aborto doloso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque acá la definición tenemos, o los ejemplos tenemos, que hay hechos que engendran responsabilidad civil o penal, pero ojo con eso, hay determinados casos que solamente va a haber responsabilidad penal o solamente responsabilidad civil. Habrá que ver en cada caso en particular. Los supuestos, a título de ejemplo, que sí engendran responsabilidad civil y penal, pensemos ahí homicidio, lesiones, robo, aborto doloso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, entonces, esto de la prejudicialidad es la prelación que tiene un fuero judicial para resolver una cuestión, ¿sí?, que llega, por ejemplo, pensémonos al juez, ¿no?, que llega a la oficina del juez y tiene que resolver, dice, ¿cuál darle prelación? El tema es el siguiente, y acá tengo que hacer
quizá a veces, siempre le digo a mis alumnos de grado, no es muy atrapante una cuestión de antecedente histórico, pero me tengo que tomar unos minutos para explicar los antecedentes históricos y empiezo por el Código Civil velezano, ya derogado. Como todos sabemos, principalmente los que hacen derecho civil, digo eso porque tengo entendido, por lo que me dijo la doctora Otaola, que hay participantes tanto de la rama civil como penal, ¿no? Entonces, es menester hacer esta aclaración. Como todos sabemos, el Código Civil velezano, ¿sí? Que se sancionó allá por 1869, ¿no? Imagínense, le remonto en un tiempo pasado, en 1869, y entró en vigencia un 1 de enero de 1871. El gran factor de atribución, ¿sí? El gran factor de atribución que estaba incrustado en ese código velezano era los factores subjetivos. Uno respondía solamente por dolo o por culpa. No había, o por lo menos no era muy clara, la apreciación de lo que se denomina, y ahora sí, por supuesto, está disperso por todo el código, de lo que es la responsabilidad objetiva. ¿Sí? Había un artículo por ahí que algunos autores decían que Vélez también ya hablaba de la responsabilidad objetiva. No voy a entrar en esa discusión esta tarde, solamente quiero hacer un raconto histórico. Bien, el tiempo avanzando, sucede que la sociedad también, en consecuencia, y empiezan a surgir supuestos donde, diríamos, ya no es suficiente estos factores subjetivos de atribución, responder por dolo o por culpa. Por eso es que la jurisprudencia, la doctrina, y luego esto se plasma legislativamente en 1968 con la reforma de la ley 17711, conocida casi por todos, ¿no? ¿Quién no estudió de las reformas de esa ley, ¿no? En el Código Velezano estoy hablando, ¿no? Introduce ya expresamente y sin duda alguna en el artículo 1113, el viejo artículo 1113, en el segundo párrafo, todo lo que es supuesto de responsabilidad objetiva, el riesgo, el vicio de la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí teníamos un código, el velezano bastante emparchado, pero código al fin, donde teníamos responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. Aclaro que estoy haciendo a la velocidad de la luz un raconto histórico, ¿no? En modo alguno esto agota todo lo que habría que leer sobre la temática. Bien, nos adelantamos en el tiempo. Año 2015 entra en vigencia el 1 de agosto el nuevo le digo yo, ya en verdad tiene unos bastantes años, ¿no? El Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Que acá le voy a seguir a mi maestro López Mesa, que dice que ya se fue, esto es bien, ¿no? Como nos gusta hacer a los argentinos, ¿no? Estábamos en un extremo subjetivista al inicio, ¿sí? Y fíjense que nuestro nuevo código es eminentemente, en todo lo que es materia de responsabilidad estoy hablando, es eminentemente objetivista. Como dice López Mesa, se responde por todo ahora, diríamos, ¿no? ¿Sí? Y excepcionalmente trae supuestos de responsabilidad subjetiva. Alguien podría decirme, pero Meana, eso es falso, porque el nuevo código dice expresamente que la regla, el principio de la responsabilidad subjetiva. Sí, dice eso expresamente o teóricamente, pero yo les invito a leer el código y a desasnarnos, diríamos, cada uno de esta duda de que nuestro código está minado de supuesto de responsabilidad objetiva. Como dice, insisto acá, López Mesa se responde por todo, o como él le llama, hay una responsabilidad objetiva calificada, diríamos, ¿no? Una objetivización de la responsabilidad. Bueno, ¿por qué hice este introito? Y acá le dediqué unos minutos al derecho civil. Hago un stop, voy al derecho penal. En el derecho penal, como sabemos, y acá ya los penalistas me van a comprender esto, los civilistas por ahí van a decir qué está diciendo Meana, en el derecho penal, cambiamos el chip, en el derecho penal solo y únicamente se responde de manera subjetiva, de manera subjetiva, o sea, si el autor tuvo un actuar doloso, por ejemplo, una persona mató a otra con representación o con intención, discusión aparte que es el dolo, no es la clase de esta tarde, pero bueno, con dolo, o si actuó con culpa, clásico y archiquemado ejemplo, un accidente de tránsito, una persona venía mirando el celular, atropelló a alguien, lo mató, lo lesionó, ¿sí? Y en determinados supuestos, muy en contados supuestos, también en el derecho penal existe lo que se llama el actuar preterintencional. Es decir, que tiene un tramo doloso y un tramo culposo. Es lo que
los autores llaman, los alemanes, esto los alemanes trabajaron mucho, que tiene naturaleza jurídica mixta, porque tiene un tramo doloso y un tramo culposo. El archiquemado ejemplo es, por dar un supuesto al azar, dar un golpe de puño a una persona, esa persona cae mal, ¿sí? Y golpea la cabeza contra el cordón, supongamos, de ahí de la vereda de la calle y termina muriendo. Entonces, hay dolo de lesionarle, porque le propiné un golpe de puño, pero imprudentemente termina muriendo, ¿sí? ¿Por qué hago, insisto, esta introducción de civil y penal? Como verán, en civil, remarqué que actualmente tenemos la responsabilidad subjetiva por dolo por culpa y tenemos la gran mayoría de supuestos de responsabilidad objetiva. Entiéndase, equidad, riesgo creado, el vicio, el riesgo de la cosa, el deber de seguridad, etcétera, etcétera. Son todos factores objetivos de atribución. Pero eso en el derecho civil. Pero en cambio en el derecho penal solamente vamos a hablar de responsabilidad eminentemente subjetiva. Hablando con total propiedad, es lo que los penalistas denominamos el tipo subjetivo. El tipo subjetivo puede ser doloso o culposo o, insisto, en determinados supuestos puede haber una figura preterintencional. Les cito un caso expreso si quieren, artículo 81, inciso 1, subinciso B o letra B del Código Penal, que es la figura de, por ejemplo, homicidio preterintencional. ¿Para qué sirve saber esto y tener bien presente? En el derecho penal, pasando en limpio, solamente se va a responder subjetivamente. Entonces, se va a plantear estas cuestiones de prejudicialidad, primer punto ya de pasar en limpio en esta tarde, ¿no? Se va a tener en cuenta en el derecho penal y se va a ver una confrontación ahí en el derecho civil cuando la responsabilidad surja de un factor subjetivo de atribución. O sea, si pensamos en la figura de homicidio, si hubo un homicidio, por ejemplo, doloso o culposo, entonces ahí, sobre el hecho, ¿qué fuero tiene prelación o privilegio para resolver sobre la existencia del hecho? El fuero penal, por sobre el fuero civil. En cambio, doy un supuesto totalmente inverso. Si hay un caso de responsabilidad objetiva, supongamos, ¿sí? Deber de seguridad, vicio, riesgo, la cosa, etcétera, ahí el juez penal no tiene nada que hacer, ¿sí? Porque ya dijimos, ya aclaramos, ya sabemos que en derecho penal solamente se responde por dolo o por culpa. En cambio, en el derecho civil puede haber otros factores objetivos que no admiten el derecho penal. Entonces, vamos como pasando en limpio, y esto, la prejudicialidad no es para todos los casos, solamente son los supuestos donde haya una conducta que se haya desplegado o con dolo o con culpa. Ese es un requisito. Y el segundo requisito, en verdad lo nombré al inicio de la clase, que es que ese mismo hecho engendre al mismo tiempo responsabilidad civil y penal. Entonces, el fuero pertinente para entender y eventualmente dictar una sentencia en cuestión es el fuero penal. Seguimos aquí, otra aclaración importante. De esta premisa que acabo yo de explicar, se deriva una falacia muy común, o por lo menos los colegas que siempre me preguntan, están en la duda respecto a estas cuestiones, y la mayoría me dice lo siguiente: mírame, Ana, me dice, vos sabés que yo tengo iniciado un proceso penal y como yo me leí algo de esto de la prejudicialidad cuando era alumno, ¿viste? Y entonces yo estoy esperando que termine el proceso penal y recién ahí, cuando termine el proceso penal y si es que le condenan, yo voy a iniciar el proceso civil. Por ejemplo, eso es una frase que de 10 colegas que me consultan de la temática, le diré 8 o 9 me dice eso, convencido encima me dice, le digo, ojo, ojo, porque el tema de el curso de la prescripción de las acciones civiles y penales son independientes, corren por carriles totalmente distintos. Y me insiste a veces los colegas, ¿no? En esta conversación figurada que le estoy tratando de graficar, me dicen, no, pero yo estoy tranquilo porque hasta que no haya sentencia penal, la acción civil
va a estar ahí, algunos dicen suspendida, otros dicen interrumpida. Le digo, no, eso no es así. Eso no es así, porque, y ahí ya vamos a ir a un artículo en particular del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el artículo 1774, donde sienta indubitablemente el principio de la independencia de las acciones. Le agradeceré si podemos pasar a esa diapositiva y ahí lo voy a explicar. eh, Creo que son 2 diapositivas más. La siguiente, porque ahí está. Ahí está, principio de independencia. Ya la palabra nos dice bastante, ¿no? Fíjense, leo, artículo 1774, estamos hablando del Código Civil y Comercial de la Nación. Independencia. La acción civil, ahí me tapa un poquito la acción civil y la acción, si pueden sacar para poder leer al costado en todo caso. A ver, dice, la acción civil y la acción penal resultante del mismo hecho, al costado quizá hay que tildarlo, para poder... Y acá sabes cómo sacarlo de esto, mira. A ver, o si no yo proyecto aquí y lo leo de aquí. No hay problema, acá ya lo tengo. Entonces decía, leo, la acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente. En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales. Bueno, este artículo 1774 tenemos que desmenuzarlo, ¿eh? Tenemos que ir separando por parte y explicando para que se pueda comprender y para hacer ver esa falacia que yo les comentaba, que a veces muchos colegas me consultan y inclusive convencidos me afirman de que ellos están esperando que termine el proceso penal para recién ahí iniciar el reclamo de daños y perjuicios en sede civil. Bueno, fíjense lo que dice acá, ¿no? La primera parte, leo y explico de vuelta. La acción civil y la acción penal resultante del mismo hecho. Bueno, el primer requisito tiene que ser del mismo hecho. Pensemos en un homicidio, pensemos en unas lesiones, etc. Y ahí dice algo importante. Pueden, no dice deben, dice pueden ser ejercidas, y esta palabra es clave, independientemente. Independientemente. Aclaración aquí. Por ende, desde el momento que ocurre el hecho dañoso, hablando del punto de vista civil, o si quieren, hablando en términos penales, del momento que ocurre el delito, el curso de la prescripción empieza a correr. El curso de la prescripción civil, si es daño, ya sabemos que todo lo que es daño con el nuevo código prescribe a los 3 años. Artículo 2561 del Código Civil y Comercial empieza a correr. Y por el otro lado tenemos el curso de la prescripción de la acción penal, que eso depende del monto de pena de cada delito en cuestión, ¿sí? Salvo que tenga una pena de multa caída a los 2 años. ¿Tá? Pero bueno, no viene al caso ahora. Pero lo que sí quiero que quede claro para derribar ese comentario que yo le explicaba de algunos colegas que me hacen frecuentemente, es que si son las acciones independientes y corren por carriles distintos, que se haya iniciado el proceso penal, inclusive que yo me haya constituido en querellante, en parte querellante, no interrumpe ni suspende el curso de la prescripción civil. Reitero, iniciado el proceso penal, sea por denuncia, ¿sí? O por denuncia o porque haya actuado de oficio, o inclusive se haya constituido en parte querellante en lo penal, no suspende ni interrumpe el curso de la prescripción de la acción civil. ¿Esto qué quiere decir? Diría, bueno, uno puede decir, bueno, me da todo muy lindo, pero séme más práctico. Quiere decir sencillamente lo siguiente. Si pasó 3 años y un día de que ocurrió el hecho dañoso, por más que esté iniciado el proceso penal y yo no presenté la demanda en el fuero civil o no me constituí en actor civil en el proceso penal, la acción civil de daño está prescripta. Voy de vuelta.
si pasó 3 años y un día, ¿no? O pasó más, 4 o 5 años, aunque esté abierto un proceso penal, pero yo no inicié la demanda civil en el fuero civil, que lo puedo hacer en forma independiente, o no me constituí en actor civil dentro del proceso penal, la acción civil está prescripta. Y usted puede decir, no, Meana, es una locura, ¿cómo puede ser? Si usted acaba de enseñar hace unos minutos que cuando se trata de un mismo hecho que engendra responsabilidad civil y penal, y estamos hablando de factores subjetivos, atribución, dolo o culpa, usted acaba de explicar que primero hay que esperar que el juez penal resuelva sobre el hecho. Sí, yo dije eso y afirmo, pero eso no tiene nada que ver con la acción civil que corre por carriles distintos. Lo que usted tuvo que haber hecho, diríamos, tiene básicamente dos opciones: presentar la demanda en el fuero civil, denunciando obviamente el expediente penal, que sobre el hecho, quién es el idóneo, diríamos, o la jurisdicción que tiene prelación, es la penal, sobre resolver qué es el hecho, ¿sí? Pero con esa presentación de la demanda en el fuero civil, o, si usted quiere, en el mismo proceso penal, constituirse como actor civil, ¿sí? Usted lo que estaría haciendo ahí es interrumpiendo. Ese es un supuesto de interrupción del curso de la acción civil, ¿eh? Y en ese caso, si se interrumpe, se cuenta de cero y mientras esté abierto el proceso civil va a estar interrumpido, no va a correr. Eso es lo que se llama, conforme al nuevo Código Civil y Comercial, petición judicial, que es un supuesto que interrumpe el curso de la prescripción. Entonces ustedes pueden seguir, pero mira, todavía sigo en la duda, no estoy entendiendo lo que me estás explicando. ¿Por qué insististe de que esto de que hay que esperar que el juez penal resuelva, pero eso no tiene efecto en el ámbito civil? No, no tiene efecto. Respecto al curso de la prescripción de la acción, estoy hablando. Porque como corre por carriles distintos, lo que hay que esperar del juez civil es la sentencia, pero el código no dice en ningún momento, mientras esté abierto el proceso penal, se impide iniciar una demanda o petición judicial en el ámbito civil o constituirte como actor civil en el proceso penal. No dice eso. Lo que dice es que son acciones totalmente distintas que corren por carriles independientes, como dice ahí la expresión. Entonces, cada uno tiene su propio curso de prescripción. Entonces aquí ya derribamos un mito, que insisto, le digo, por lo menos a mí me han tocado los colegas que siempre me consultan sobre esto, que es falso, ¿sí? Entonces, abierto un proceso penal, ¿hay que esperar la sentencia del juez penal? Sí, eso es correcto, porque sobre el hecho es el que va a tener prelación para decidir, el juez penal. Ahora, ¿eso quiere decir que la acción civil va a estar interrumpida o suspendida? No por lo menos, aclaro, por si alguien está pensando, no por lo menos cuando hablamos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, porque distinto era con la modificación que se hizo del Código Civil velezano que le habían hecho, diríamos, y ahí habían traído un supuesto de suspensión, pero eso era anteriormente cuando se constituía en parte querellante. Bueno, bien, seguimos acá en la lectura de este artículo 1774 que dice: en los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, obviamente conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales. Como le comenté, y como todos sabemos, ¿no es cierto?, que todo lo que es procesal, materia procesal, son facultades de cada provincia, diríamos, ¿no? O sea, no es materia de fondo, sino que es materia de forma. Entonces eso habrá que ver en cada provincia en particular, o sea, en las 23 provincias que tenemos en el país, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso tendríamos que ver en el Código Procesal de la provincia de Jujuy, pero lo tiene regulado, diríamos, ¿no?, estas cuestiones. Pero fíjense lo que dice acá, estimados. Dice, la acción civil puede. Por eso es que yo le comentaba hoy que la persona puede iniciar en forma autónoma en un proceso civil el reclamo de daños y perjuicio, o puede, si quiere, dentro del proceso penal ya iniciado, constituirse en actor civil. Y esa constitución de actor civil valdrá, diríamos,
como petición judicial y tendrá el efecto de interrumpir el curso de la prescripción de la acción civil. Otra consulta que me suelen hacer los colegas. Yo trato de ser bastante práctico en mi clase porque si bien me gusta la teoría, me encanta, pero también es lindo que los participantes, ustedes queridos colegas, digan, bueno, sí, todo muy lindo la teoría, pero en la práctica, ¿esto para qué me sirve? Digamos, ¿no? Y como justamente hago civil y penal, lo cual es raro, pues normalmente uno se dedica a una u otra cosa, siempre también me consultan, me dicen, mira, tengo un caso de un homicidio, lesión, etcétera, etcétera, ¿qué me aconsejás que reclame? Esta es una pregunta muy frecuente, ¿no? Inclusive todos nos hicimos cuando empezamos a ejercer la profesión. ¿Qué me aconsejás que reclame en el mismo proceso penal ya abierto la indemnización de todos los daños y perjuicios? Entonces hacemos 2 en 1 y aceleramos más todo esto y quizás sale antes el monto indemnizatorio que lleguen a fijar, etcétera, etcétera. Bueno, por mi experiencia práctica y también por una cuestión, diríamos, que uno va aprendiendo, digamos, con el tiempo, una aclaración. Si uno quiere, esto no está en los libros, ya le aclaro, ¿no? Van a decir, pero esto no está en los libros, no está en los libros, esto uno lo aprende, digamos, ¿no? Con el ejercicio. Si uno quiere, y creo que todos queremos, cuando uno representa a una de las partes, en la medida de lo posible, que eso sea justo, ¿no? Yo no estoy hablando acá de ningún tipo de injusticia, ¿no? Y eso sea justo, lograr un mayor monto indemnizatorio a favor de tu cliente, el consejo que yo te doy, es un consejo, ¿no? Es el siguiente, que inicies en forma autónoma e independiente el proceso civil. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué, Meana? ¿Por qué ya no hacemos en el mismo proceso penal? Ya pedimos la indemnización de los daños y perjuicios. Te explico por qué. El juez penal, y si hay alguien aquí va a saber lo que yo digo, ¿no? Por supuesto, siempre con el mayor respeto expreso esto. De hecho, yo soy penalista. Y el juez penal, hay rubros estrictamente civiles que le son ajenos, porque el juez penal piensa en la teoría estratificada del delito, piensa en la conducta típica, antijurídica, culpable, si hay responsabilidad, qué monto qué monto para determinar judicialmente la pena. Pero cuando uno le habla al juez civil, diríamos, ¿no? De lucro cesante, pérdida de chance, daños colaterales, daño directo, daño indirecto, el juez penal dice, esto es chino básico para mí, diríamos, ¿no? Entonces, son temas que por ahí no lo manejan al dedillo como si la teoría estratificada del delito. Entonces, si dentro de un mismo proceso penal uno reclama un monto indemnizatorio, quizás no sea, estoy hablando de potencial, ¿eh? No, esto no es determinante en lo que estoy diciendo, ¿no? Quizás no sea el mismo que pueda eventualmente obtener en un proceso civil independiente, porque el juez civil sí le es ameno, está más empapado de estos términos civilistas o de estos conceptos del derecho de la responsabilidad civil, de los daños, de distintas clases de daños, etcétera, ¿no? Que a veces hay distinciones finas entre un daño y otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto que acabo de comentar solamente es una sugerencia, una simple sugerencia conforme a mi experiencia, ¿no? Pero lo que sí, y para terminar esta parte y ya pasar a la siguiente, lo que sí es, como decimos acá, no hay que dormirse en los laureles. Es decir, si bien el proceso penal está abierto, ¿sí? Hay que necesariamente esperar la sentencia penal, eso es correcto, pero eso no impide que presentes la demanda en forma autónoma en un proceso civil, o si querés, yo personalmente no lo aconsejo, dentro del mismo proceso penal constituirte como actor civil, diríamos, ¿no? Porque pasado 3 años y un día, si hablamos de supuesto de daños, la acción civil va a estar prescripta. Bien. Y esto es una facultad que tiene la parte, ¿no? Por eso dice puede, como ustedes verán, ahí remarco yo en negrita y subrayo las palabras pueden y puede, ¿eh? Es una facultad. Bien, ahora sí, si podemos pasar a la siguiente diapositiva y vamos a entrar en cuestiones cada vez más técnicas, diríamos. La siguiente es principio general y excepciones, que algo ya expliqué, pero bueno, la diapositiva siguiente. Ahí, a ver si, ahí está, gracias, doctor.
Bueno, algo ya expliqué de esto, entonces voy a leer y no, ahí saltamos bastante. Es principio general y excepciones, ahí no me había que quedar. Leo igualmente, yo lo tengo aquí. Entonces, principio general y excepciones. Dice el artículo 1775, o sea, el artículo siguiente. Dice, suspensión del dictado de la sentencia civil. Y ahí vamos entrando ya más concretamente en el tema que nos abocan esta tarde, ¿no? Que era el efecto de la sentencia penal en el proceso civil o en la sentencia civil. Acá está la respuesta, pero hay que hacer muchas aclaraciones. Entonces, si la acción penal precede a la acción civil o es instado de la sentencia definitiva, debe ser penal. ¿Se puede escribir o...? Vuelvo a leer, ¿no? Esta parte es importante, ¿no? Suspensión del dictado debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal. Entonces, volvemos al hecho que estábamos trabajando, pensemos en un homicidio, pensemos en lesiones, ¿sí? Se abrió un proceso penal y también, supongamos, está abierto un proceso civil. Acá hay la primera conclusión respecto a el título que teníamos para esta tarde. El juez civil no puede dictar sentencia, ¿sí? Hasta tanto no dicte sentencia el juez penal. Pero eso no quiere decir, que acá también hay una falacia que a veces cometemos los operadores jurídicos, eso no quiere decir que el proceso penal no siga su procedimiento ordinario, como debe ser, pero lo que no puede dictar es sentencia, que es muy distinto. Pero lo que no se puede dictar es sentencia. Siempre hablando, insisto sobre esto, creo que ya la tercera vez, pero lo hago adrede, siempre hablando, estimados, de responsabilidad subjetiva, ¿no? Cuando un mismo hecho genera responsabilidad, sea doloso o culposa y haya engendrado responsabilidad civil y penal. No me estoy refiriendo, y ya van a ver que eso aclara el 1175, a los supuestos de responsabilidad objetiva. Entonces, pongo énfasis en esto y ya continúo con las excepciones. Insisto, entonces, que el juez civil puede dar curso, diríamos, a la demanda, a correr traslado, que se conteste la demanda civil, todo eso es perfecto, pero lo que no se puede es dictar sentencia, porque hay que esperar qué resuelve el juez penal sobre el hecho, y ya vamos a ver qué se entiende por hecho ahora, vamos a hablar un poquito, y ahí son términos exclusivamente penales. Bueno, ahora bien, ¿esta regla es inamovible? No, como todo derecho, siempre hay un principio y está minado de excepciones. Bueno, fíjense, este artículo nos trae una regla general, pero ya nos trae como mínimo 3 excepciones. Dice, con excepción de los siguientes casos. Es decir, en estos supuestos que yo voy a leer a continuación y que voy a explicar, el juez civil puede dictar una sentencia definitiva sin esperar que el juez penal dicte una sentencia, pero son supuestos de excepción. Primera hipótesis, si median causa de extinción de la acción penal, si se extinguió la acción penal. Vamos a nombrar un supuesto por antonomasia, conocido en el ámbito penal, la muerte del imputado. La muerte del imputado extingue la acción penal. Si murió el único imputado que teníamos del hecho, no hay que seguir esperando sentencia ni nada por el estilo en el ámbito penal. De hecho, lo que se tendría que dictar en el ámbito penal es un sobreseimiento para extinción de la acción penal, ¿tá? Si estamos en la etapa preliminar, ¿no? Y ahí sí, por supuesto, ¿qué va a estar esperando el juez civil? No tiene que esperar nada. Ahí sí ya puede dictar una sentencia, aun cuando se trata de un supuesto de responsabilidad subjetiva, porque se dio una hipótesis de extinción de la acción penal, que es la muerte del imputado. Otro, la prescripción de la acción penal, ese es otro supuesto, por ejemplo, ¿no? Pero con la muerte del imputado, para comprender la temática, creo que estaríamos bien. Segunda hipótesis, en donde el juez civil puede dictar sentencias, pero estos son excepciones. Si la dilación, si el retardo del procedimiento penal provoca en los hechos
una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado, ¿sí? Que es básicamente el retardo, ¿no?, irrazonable que esto tiene y afecta derechos constitucionales o la garantía constitucional de ser juzgado dentro de un plazo razonable. Si el juez, si el proceso penal se está extendiendo en demasía, ya lleva 8 años, 10 años. Yo tomé un caso, por ejemplo, hace un tiempo, que el proceso penal ya llevaba 15 años, diríamos, ¿no? Imagínense. Hay expedientes que ya dan hijos, nietos y bisnietos, diríamos, ¿no? Bueno, así es, o por lo menos acá en Corrientes, Chaco, no sé si en Jujuy es distinto, ¿tá? Yo hablo de mi realidad. Entonces, esa dilación irrazonable afecta esta garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable. Entonces, no podemos pedirle a la parte civil, al damnificado, que siga esperando, in eternum, diríamos, ¿no? No, esperá que, como explicó Meana en una clase en Jujuy, primero tiene que dictar sentencia el juez penal cuando es un hecho doloso, culposo, pero esperá que ya pasó 10 años, 8 años, 7, qué sé yo, etcétera, ¿no? Y se están afectando y vulnerando derechos de las partes. Entonces, en ese caso, esto fue introducido legislativamente ahora en el código, pero esto ya era criterio uniforme jurisprudencialmente, ¿no? Con el código de Vélez, como que el código de Vélez no traía esta hipótesis, traía solamente el supuesto A, que acabo también ya de explicar. Pero bueno, el supuesto B. Y el supuesto C ya lo expliqué también al inicio de la exposición, que es si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad. Es decir, si estamos hablando de un supuesto de, suponte, deber de seguridad, vicio o riesgo de la cosa, equidad, esos son factores objetivos de atribución. Si fuese así, el juez civil no tiene que esperar nada del juez penal que dicte sentencia, porque el juez civil está habilitado justamente en estos casos es donde solo y únicamente el juez civil puede resolver, no el juez penal. El juez penal no se puede expedir sobre eso. El juez penal se puede o se debe expedir sobre la responsabilidad en el hecho, y eso es subjetivo, dolo o culpa, o en todo caso una figura pretensionaal, como les comenté. Pero factores objetivos es algo, una atribución exclusiva del juez civil, como les comentaba. Inclusive también les explicaba que siempre el maestro López Mesa hace una crítica, y en ese sentido me parece acertada, al nuevo código que está minado de responsabilidad, como les decía, objetiva. Es una especie de responsabilidad objetiva calificada. Todo es responsabilidad objetiva, por la duda, diríamos, ¿no? Todo ya es responsabilidad objetiva. Y bueno, trae determinadas consecuencias que no es la tarde en cuestión para hablar de ese tema. Pasando en limpio. Entonces, regla general, si está en curso, diríamos, un proceso civil, ¿sí? Y también se inició o está abierto un proceso penal o se abre un proceso penal, ¿tá? El juez civil no puede dictar sentencia hasta tanto el juez penal no dicte, vaya la redundancia, una sentencia en el ámbito penal sobre el hecho. ¿Esto es inamovible? No, trae excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Básicamente son 3. La segunda parte del 1775 nos dice, bueno, cuando hubo una extinción de la acción penal, el juez civil no puede estar esperando nada que resuelva el juez penal, ¿no? Muerto el imputado, se extingue la acción penal. Entonces el juez civil tranquilamente puede dictar una sentencia. Segundo supuesto, cuando hay una dilación, un retardo injustificado en el proceso penal y no se dictó sentencia, como el ejemplo que yo les puse de un caso que yo llevaba, al que les dije, de 15 años. Por dar un ejemplo, ¿no? Era un supuesto de falsificación de documentos y todo eso, alteración de identidad, etcétera, etcétera. Entonces estaba abierto un proceso penal y un proceso civil. Y la jueza civil me decía, Meana, pero no podemos dictar sentencia porque tenemos que esperar que el juez penal resuelva si ocurrió o no la falsificación de documentos. Pero le digo, pero doctora, le digo, ¿qué vamos a esperar? Le digo, la niña ya tiene 15 años, ya tiene novio, capaz que dentro de unos años tenga hijos, ya va a tener nietos y todavía usted no le resuelven la cuestión civil y todos los daños y perjuicios, digamos, que está sufriendo la víctima en cuestión, ¿no? Entonces, cuando hay una dilación irrazonable, ¿tá? ¿Para qué esperar que el juez penal resuelva? Esa es una excepción, ¿no? Y el supuesto C, que también ya expliqué al inicio de esta tarde, y ahora les volví a reiterar que son los factores objetivos de atribución, que ahí el juez penal justamente en esas cuestiones no tiene nada que hacer, diríamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien.
Avanzamos y cada vez vamos profundizando, ya ahora vamos a meternos en esto. Condena penal. Bueno, estos artículos, estos tres que vamos a ver, es el meollo de la cuestión. Es como que estamos en el nudo, diríamos, de la disertación, ¿no? Voy a tratar de explicar lo más sencillo posible y para no aburrirlos, ¿no? Principalmente a los que son civilistas, porque voy a hablar de mucha terminología penal a partir de este momento. Dice artículo 1776, condena penal. La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado. Voy a leer todo y voy a hacer una explicación genérica. 1777. Inexistencia del hecho de autoría, de delito o de responsabilidad penal. Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias pueden ser discutidas en el proceso civil. Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o no compromete la responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil. Parece una incongruencia este segundo párrafo, pero ya lo voy a explicar. Y el último artículo, excusa absolutoria. Las excusas absolutorias penales no afectan a la acción civil, excepto disposición expresa en contrario. Bueno, si vamos a la siguiente diapositiva, y voy a explicar esto, que tengo ahí como titulitos, como para guiar. Ahí está, gracias. Bueno, primera pregunta que nos tenemos que hacernos. ¿Qué se entiende por hecho? ¿Sí? El hecho es lo que en el proceso penal prima facie, ¿no? Porque acuérdense que en nuestro sistema en Argentina rige, y está bien que así sea, la presunción de inocencia, ¿no? Se presume que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Aunque los medios de comunicación dicen otra cosa, pero bueno, ellos no saben derecho. ¿tá? Nosotros para eso estamos estudiando derecho. Todos nos presumimos, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, si a una persona se le imputa un hecho, ¿qué quiere decir eso? ¿no? Esa es la pregunta del millón. Quiere decir que tiene que estar determinado en forma concreta, clara, precisa y circunstanciada qué conducta yo le estoy atribuyendo a X persona, Juan Pérez, supongamos, por poner cualquier nombre al azar, ¿no? Si yo digo que él mató, o que él robó, o que él cometió tal delito, no basta decir, usted es un asesino, usted es un ladrón. No, no, no. Señor, yo tengo que determinar en forma clara, precisa y circunstanciada. Los que hacen y se dedican a la profesión en el ámbito penal van a entender muy bien lo que estoy comentando, va a ser muy fácil comprender esto, ¿no? Porque el imputado tiene el derecho de poder defenderse, porque si yo no le doy, como dice el maestro Sancinetti, ¿no? Si yo no le doy en forma clara, precisa, circunstanciada la noticia criminal del supuesto hecho que cometió, ¿cómo él va a poder defenderse? Digamos, ¿no? ¿Cómo él va a poder defenderse, no? No va a poder ejercer su derecho de defensa y se estaría afectando el debido proceso penal, que eso tiene consagración constitucional y no solo en nuestra constitución, sino en los tratados internacionales, ¿no? Artículo 75, inciso 22, por nombrar el Pacto San José de Costa Rica, entre otros. Entonces yo le tengo que anoticiar en forma clara, precisa, circunstanciada. Cuando digo circunstanciada quiere decir tengo que determinar lo mejor posible tiempo, lugar y modo de que esta persona supuestamente cometió determinado hecho. No basta decir es un asesino o se lo vio en tal lugar nada más, por decirlo así, ¿no? Si hablamos de un homicidio, si hablamos de lesiones, diríamos, ¿no? Sino que hay que precisar el hecho en cuestión para que la otra persona pueda ejercer el derecho de defensa. Una confusión muy frecuente, acá que tenemos a veces también, en el ámbito, esto estrictamente estoy hablando ahora de procesal penal, estoy hablando en este preciso momento, una confusión que a veces tenemos los operadores jurídicos es creer que porque está bien descrito el hecho,
ya quiere decir que eso se subsume en un tipo penal. No, son cosas distintas. Una cosa es describir bien el hecho, que hay que hacerlo, y otra muy distinta es si esa conducta que yo acabo de describir se subsume o no en un tipo penal. Como dije también al comienzo de la clase, hay hechos, hay hechos que por más chocantes que sean, o reprochables que sean, pueden que estén bien descriptos, pero que no sea un delito penal, que no sea un delito penal. No estoy hablando civil, estoy hablando penal en este momento. ¿Ya? Entonces, yo puedo describir perfectamente un hecho, pero eso no quiere decir que sea un delito penal. Porque en el derecho penal, y ahora estoy hablando de materia de fondo, dejo un ratito de forma, está lo que se llama el principio de legalidad, que implica que para que algo sea delito, tiene que haber una ley previa, escrita, estricta y cierta. Es decir, tiene que estar determinado con antelación la materia de la prohibición, como dice un autor alemán, Siemensdauser, ¿sí? Tiene que estar determinado con antelación, ¿sí? La materia de prohibición, qué es lo que está prohibido. Y ustedes pueden decir, bueno, pero si describió bien el hecho, ¿se sobreentiende que es un delito? No. Te pongo un ejemplo. Inclusive voy a utilizar el mismo ejemplo que ya comenté al inicio de clase para no confundir. Yo hoy di un ejemplo donde una mujer embarazada va al médico y el médico imprudentemente, no dolosamente, sino imprudentemente le provoca un aborto. Todos estamos de acuerdo que eso es un hecho reprochable, ¿no? Repugnante, todo, nadie va a estar de acuerdo con eso. Ahora, penalmente esa conducta del médico es atípica. No es un delito penal, porque el Código Penal reprime el aborto, en el artículo 85 del Código Penal, pero el aborto doloso. Entonces uno puede escribir perfectamente que Laura se fue en estado, estando embarazada, perdón, a su médico confianza, etcétera, etcétera, a tal hora, en tal clínica se fue, que él le dio un medicamento, que ella lo ingirió y producto de eso se produjo un aborto. El hecho está perfectamente descrito, ¿sí? Tienes testigos, tienes todo. ¿Eso es un delito penal? No. Estoy hablando, insisto en esto, que no se me malinterprete, un aborto culposo, culposo. ¿Tá? Entonces, tiene que estar bien descrito, pero a la vez tiene que haber una correcta, lo que llamamos los penalistas, subsunción jurídica o subsunción legal, lo que llaman los periodistas mal llamada carátula. Cuando dicen carátula, no, la carátula es, me acuerdo de mi pueblo San Miguel cuando teníamos geografía, matemática y poníamos las carátulas, ¿no? Matemática, geografía, actividades prácticas, no, eso. No, técnicamente se llama subsunción jurídica. Entonces, insisto en estos ejemplos para que lo tengamos presente, ¿no? Tiene que estar bien descrito el hecho, pero no es suficiente eso, sino que además se tiene que subsumir. ¿Qué quiere decir subsumir? Encuadrar. Así como el cajón que ingresa perfectamente, diríamos, en el escritorio, usted encuadra, bueno, así, tiene que subsumir, encuadrarse perfectamente en un tipo penal. Que esté bien descrito el hecho, ¿ya quiere decir que es un delito? No. Habrá que ver. Un delito penal, no. Ojo, puede ser un delito civil. De hecho, este mismo caso que acabo de explicar del aborto culposo no va a ser un delito penal, pero sí, sin duda alguno, va a ser un actuar imprudente y va a generar responsabilidad civil. Eso no hay duda alguna. Eso no hay duda alguna. Bueno, entonces esto del hecho implica de la correcta descripción y, respetando el principio de legalidad, la correcta subsunción. Bien. Ahora, segunda pregunta que nos podemos hacer aquí. ¿Abarca a los autores y partícipes todo esto del hecho? Sí, la respuesta es sí. Hay que identificar, ¿sí?, quién es el autor del hecho y, si es que en el caso hay, partícipe. En derecho penal, como sabrán los que hacen penal, los partícipes pueden ser partícipes primarios, o también se llama cómplices necesarios, ¿sí?, y partícipes secundarios. En verdad, la clasificación es mucho más amplia, pero no es mi intención confundir en esta tarde, sino justamente tratar de clarificar en lo más breve que yo pueda hacer al respecto. Entonces, inclusive los autores podemos diferenciar autores directos, autores mediatos, coautores, etcétera. Hay diferentes categorías, pero digamos autores, y acá les cito a uno de los juristas de máxima exponente a nivel mundial del derecho penal, que es Claude Roxin, ¿sí?, que él habla que el autor es el que tiene el dominio del hecho.
El que es el dueño, hablando con términos más sencillos, el que es el dueño y señor del hecho. Entonces, eso es el autor o los autores, porque pueden ser varios. Y los partícipes, como decía, se dividen en partícipe necesario o partícipe secundario. El necesario es el que hace un aporte sin el cual el hecho no se hubiese podido cometer, ¿sí? Y el secundario, el que hace un aporte, pero aún sin su aporte el hecho se podría haber cometido, diríamos, ¿no? También insisto en esto y pido la disculpa del caso, esto de todo lo que es autoría y participación en ámbito penal es sumamente extenso. Yo estoy tratando de ser breve nada más. Volviendo a lo nuestro, a lo que nos interesa, entonces, todo esto tiene que estar bien descrito en una eventual imputación y quizás subsunción jurídica, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el partícipe? Porque hay ciertos delitos que determinadas personas nada más las pueden cometer. Y voy a poner un ejemplo al azar. Qué sé yo, el delito de prevaricato, supongamos, ¿sí? Eso solamente lo pueden, en principio, cometer los jueces, no lo puede cometer el vecino, ponele, ¿tá? O no lo puede cometer el secretario del juez, ¿tá? Son delitos, lo que se llama en el ámbito penal, delitos especiales propios. También están los delitos especiales impropios que requiere alguna cualidad. Por ejemplo, para cometer un parricidio, artículo 80, inciso 1, solamente lo puede cometer quien es ascendiente, descendiente, cónyuge del sujeto pasivo de la víctima. No lo puede cometer una persona que no tenga ninguno de estos tipos de vínculos. En todo caso, si le mata, cometerá un homicidio simple, pero no un homicidio agravado por el vínculo, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar, ojo esto de los autores, ojo esto de los partícipes, y eso, y en esto quiero poner énfasis, porque estamos justamente, como le decía, en el nudo de esta charla de esta tarde, estamos ahí. Esto lo va a poder desentrañar bien, o se debería desentrañar bien en un proceso penal. Por eso es que el juez civil no puede entender esta cosa, no puede resolver estas cuestiones, porque esto es eminentemente penal. Y acá ya le engancho con el tercer punto. Como es eminentemente penal, para haber responsabilidad criminal, tiene que pasar lo que lo que llamamos los penalistas, la teoría estratificada del delito. Tiene que haber una conducta típica, objetiva y subjetivamente, antijurídica, es decir, que no esté justificada, culpable, eso quiere decir que sea reprochable, y todo eso, esto se llama lo de la dogmática penal, de la teoría estratificada del delito, lo puede comprender visceralmente, es decir, en profundidad, un juez penal, no así un juez civil. Por eso, el que tiene prelación para entender sobre la existencia o inexistencia del hecho es el juez penal, no el juez civil. Tiene su razón de ser. Ahora sí, hago un stop en penal y voy a civil. En civil, los términos que manejamos no es teoría estratificada del delito, sino que se llama presupuesto de la responsabilidad civil, como todos sabemos, ¿no? Los civilistas. Que ahí tenemos la antijuridicidad. Sí, hay autores que agregan más, pero básicamente son 4, y en esto todos están de acuerdo. La antijuridicidad, factores de atribución, que pueden ser objetivos, subjetivos, que esto ya comenté hoy, relación de causalidad, y encima en el derecho civil, importante. Como ustedes saben, en el derecho civil nos regimos por la causalidad adecuada. En cambio, en el ámbito penal se rigen por otra teoría un poco más avanzada, que es la teoría de la imputación objetiva. Y en los presupuestos de la responsabilidad civil, el último es el daño, y quizás el más importante. Por eso hay autores inclusive que ponen al daño como el primer presupuesto de responsabilidad, porque si no hay daño no hay nada que reparar. Entonces, repasando, a grosso modo, los presupuestos de la responsabilidad civil son antijuridicidad, factores de atribución, subjetivos, objetivos, habrá que ver. Acá obviamente estoy hablando y me estoy centrando en factores subjetivos, dolo o culpa. Antijuridicidad, factor de atribución, relación de causalidad, en el derecho civil, causalidad adecuada, y el más importante, el daño. Como dice acá también, cito a mi maestro López Mesa, no se pueden reparar o no se puede indemnizar meras ilusiones, tiene que haber un daño. ¿Sí? Porque a veces se presenta, diríamos, a través de su abogado, una persona reclamando, pero reclama meras ilusiones, digamos, no hay un daño concreto, ¿no? Como sabemos en el derecho civil, el daño tiene que ser cierto, tiene que ser subsistente, tiene que ser significativo, digamos, no puedo decir, vengo a reclamar un daño, ¿por qué no? Porque no me saludó.
en principio no saludo será una indiscreción, pero eso no, en principio, no sé, salvo que sea un acto mega protocolar, no sé, pero entonces, como dice, insisto, acá me gusta esta expresión porque es muy gráfico el maestro López Mesa, no podemos reclamar meras ilusiones, diríamos, ¿no? Al margen de otras cosas también que pero ya no es el motivo de esta exposición, por ejemplo, el tema de la reparación plena, que el doctor López Mesa también dice, bueno, nunca es plena la reparación. Por más que usted sea, bueno, Meana, pero eso dice el Código Civil y Comunitario, sí lo dice, pero en la práctica no se repara todo, ¿sí? Bueno, pero no, no es el motivo de esta tarde para hablar de esa cuestión. Bueno, entonces, decía, entonces, recapitulando esta parte, ¿no? Me centré mucho en penal, inclusive acoté mucho contenido porque la idea no es aburrirlo en todo caso, inclusive ahora cuando yo finalice, quedo abierto a cualquier duda que ustedes tengan. El juez penal es el que va a entender sobre el hecho, qué quiere decir el hecho, describir en forma circunstanciada precisa la conducta que se le está imputando al sujeto en cuestión, porque él tiene que ejercer su derecho de defensa, respetando el principio de legalidad, ley prede, ley escrita, ley estricta, ley cierta. Algo que me olvidé de decir, muy importante, en el derecho penal no se pueden crear delitos por analogía. En el derecho penal está prohibido, salvo que se pueda hacer una analogía en el ámbito penal según una corriente cuando es en beneficio del imputado, pero no para perjudicarlo. En cambio, fíjense, acá hay una gran diferencia. En cambio, en el derecho civil, con sus matizaciones también, porque eso también el doctor López Mesa lo explica muy bien, no en todos los casos, pero con sus matizaciones, el juez civil puede recurrir a la analogía para cuando algo no esté muy claro, como decía el artículo 15 del artículo de Vélez Sarsfield, ¿no? Cuando algo no esté muy claro en la ley o en el espíritu del legislador, ¿tá? Puede recurrir a los principios de la analogía, diríamos, ¿no? Pero también, ojo, no tomándolo en forma indiscriminada. Por ejemplo, esto lo explico siempre yo a mis alumnos obligaciones, ¿no? No se pueden, aunque en la práctica a veces los jueces igualmente lo hacen, pero eso es inconstitucional, no se pueden crear obligaciones en forma analógica, ¿sí? No se pueden crear obligaciones en forma analógica, ¿sí? Porque esto atenta contra principios elementales del derecho a las obligaciones, que bueno, no viene al caso ahora para extenderme, pero solamente les dejo ahí. Sin embargo, en muchos casos a veces vemos sentencias de jueces que analógicamente crean obligaciones que no están, diríamos, ¿no? O que los sujetos no son los obligados, ¿sí? Eso es una aberración jurídica, ¿no? Yo agarro ahí mis libros y lo quiero quemar todo cuando leo esa sentencia, pero ¿cómo van a crear obligaciones en forma analógica, diríamos, ¿no? Bueno, pero lo hacen. Y está mal, y está mal. Bien, a ver, si podemos volver a la diapositiva anterior, por favor. Entonces, no, a la anterior, disculpe, a la anterior, para yo hacer un cierre en esa. Ahí. Entonces decíamos, dicho todo lo anterior, fíjense, ahora va a cobrar sentido esto, ¿no? Vuelvo al 1776, ¿no? La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto a la existencia del hecho principal, que es todo lo que acabo de comentar, que constituye el delito, por ende tiene que haber una conducta típica, antijurídica y culpable, y después acá dice, y de la culpa del condenado. Hay una pequeña observación al legislador, quizá la expresión correcta sería y de la responsabilidad del condenado, porque la expresión culpa, tanto en derecho civil como en derecho penal, no es equivalente técnicamente a responsabilidad, porque la culpa en el derecho civil es un factor subjetivo, atribución, así como está el dolo, está la culpa. Y en el derecho penal es un supuesto de tipicidad subjetiva. Un actuar puede ser doloso o culposo. Solo para marcar eso, diríamos, una cuestión estrictamente terminológica, diríamos, ¿no? Entonces, yo creo que la expresión correcta hubiese sido de la responsabilidad del condenado, no de la culpa, pero bueno, al pasar marco esa inconsistencia terminológica. Y luego dice en el 1767, que lo leí, pero ahora va a cobrar sentido con la explicación que hice, si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, escuchen lo que dice acá, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil, pero esa es la regla. Si el juez penal dice no, el hecho no existió o el hecho existió, pero Juan Pérez no participó, no podemos otra vez introducir esa misma cuestión en el ámbito civil, porque el juez penal, que es
el facultado para entender estas cuestiones ya dictaminó, y hay una sentencia firme que dijo que el hecho no existió o que el sujeto no participó, o sea, que el hecho existió pero que no participó. Que en el ámbito penal lo que se dictaría básicamente, si estamos en el IPP, en la investigación penal preliminar, es un sobreseimiento, ¿sí? eh, si el hecho no existió, por directamente atipicidad, no hay nada. Ahora, si existió, pero no participó el sujeto, en relación al sujeto también, ¿sí? Un sobreseimiento. Ahora, fíjense lo que dice acá, que hoy les dije, yo lo voy a comentar más adelante, y este es el momento, en el segundo párrafo, que dice, si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil. Bueno, obviamente, esto es una redundancia lo que dice el artículo 1777, porque ya dijimos en el artículo 1775, mejor dicho, el codificador ya dijo en el artículo 1775, inciso C, que si el factor de responsabilidad no es subjetivo, pero sí hay un factor de responsabilidad objetivo, el juez civil sí puede entender. Bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, puede discutirse en el ámbito civil si es que esa conducta es o no, habrá que ver, es o no un supuesto de responsabilidad objetiva o de un factor, hablando con propiedad, de un factor objetivo de responsabilidad. Bien, y lo último, como para finalizar, porque estamos con el tiempo, que me había comprometido con la doctora, lo que llaman acá excusa absolutoria, que sí es un término que en penal se utiliza mucho. Yo soy un poco reacio a esa expresión, para mí es errónea, porque la expresión correcta es, como dice Roxin, supuesto de exención de pena, porque no podemos hablar de absolución porque no hubo ninguna sentencia al respecto, pero bueno, explico qué son las excusas absolutorias en el ámbito penal, para los que son civilistas, es cuando hay una conducta, penalmente hablando, ¿no? Hay una conducta típica, antijurídica, culpable, pero no punible. Pongo un solo ejemplo y bien sencillo. El hijo quiere ir al boliche, no tiene dinero para ir al boliche, entonces le hurta, no le roba, le hurta a su padre unos míseros 100.000 pesos de su billetera. Todo con los 10.000 pesos nuevos ahora, entonces puede ser 100.000. Le hurta. ¿Eso es un delito penal? Sí, artículo 162, delito de hurto. ¿Trae una pena? Sí, trae una pena. Ahora bien, el artículo 175 trae un supuesto de lo que llaman acá excusa absolutoria o exención de pena cuando este supuesto justamente se haya cometido hurto, daños o defraudaciones entre ascendiente, descendiente, cónyuge. Bueno, en este caso sería la problemática entre ascendiente y descendiente, ¿no? Porque el descendiente le hurtó, no le robó, le hurtó a su padre. Mientras él estaba bañándose, sacó de la billetera esos míseros 100.000 pesos y se lo gastó en el boliche. O no se lo gastó, no importa. El tema es que le hurtó. ¿Es delito? Sí. ¿El hijo cometió un delito penal, una conducta típica, antijurídica y culpable? Sí, cometió. ¿Es punible penalmente? No, no. Porque en penal decimos, para explicar el fundamento de la no punición, que esta cuestión es uno de los argumentos, es que debe quedar en la esfera familiar y resolverse en la esfera familiar como tiene meramente contenido patrimonial. Ahora, en derecho civil el padre podrá reclamar el reintegro de los 100.000 más los daños y perjuicios, ¿no? Pero lo particular y lo llamativo es que es un delito penal, para el hijo también inclusive, él cometió también un delito penal, pero no va a ser punible para el hijo. Y le termino con esto. Ahora, ¿qué pasa si a ese hijo o a esa persona, a ese joven que quería ir al boliche, ahora le acompañó un amigo? Le dice, bueno, ponete ahí en la puerta vos, yo le voy a sacar a papá acá los 100.000 pesos para ir al boliche, quedate vos en la puerta ahí del famoso campana, le vamos a decir así, ¿no? Y bueno, dice el otro es un partícipe, el otro es un partícipe necesario o podría ser coautor, y efectivamente le sacan los 100.000 pesos al padre en cuestión y lo gastan en el boliche o no, no importa, el tema es que lo gastan. De vuelta, ¿cometieron un hurto los dos? Sí. Ahora, ¿quién solamente va a tener responsabilidad penal? O sea, ¿quién va a recibir una pena solamente? El amigo
de este sujeto en cuestión, del hijo que acaba de hurtar, diríamos, pero no así el hijo en particular. Bien, disculpen si me extendí, pero bueno, es una temática sumamente profunda. Nuevamente agradezco a la doctora Otaola, al presidente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal y a toda la maravillosa y querida provincia de Jujuy por estar en esta tarde conmigo. Quedo a disposición. Bueno, Diego, muchas gracias. No sé si acá se cortó, pero pudimos resolverlo con el celular. Perdón. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de terminar. Quiero preguntarle a Ana en este momento. Dejo mi correo en todo caso por si alguien quiere hacer alguna pregunta en privado, no hay problema. Aquí la doctora puede remitir también el Power, no hay ningún tipo de inconvenientes. Doctor, yo sí tengo una inquietud, no sé si usted... Sí. Mi inquietud en relación a la judicialidad tiene que ver con un artículo que existe en el Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy, que habla de la prejudicialidad penal sobre la prejudicialidad penal. Es decir, cuando la determinación de una condena penal o el avance de la causa penal... No, disculpen, no sé, doctora, si usted le está escuchando, yo no logro escuchar con claridad. ¿Puedes entrar de nuevo? A ver, doctor, le repito la pregunta. Ahí se escucha mejor, ahí se escucha mejor. Es la llamada prejudicialidad penal sobre la prejudicialidad penal. El Código Procesal Penal de Jujuy contiene un artículo en el que el avance de una causa penal depende de otra causa penal. Sí. Y la verdad es que yo no tengo algún ejemplo, alguna respuesta sobre cuándo se puede llegar a producir una situación de esa naturaleza, de dependencia de una causa penal sobre otra. ¿Usted tiene alguna circunstancia? Sí, muy bien, lo escuchamos, doctor. Bien, el ejemplo podría ser el siguiente. Vio que hoy yo nombré, tengo que hacer un poco de explicación para que se pueda comprender todo esto. Vio que hoy yo nombré el artículo 80, inciso 1, la figura de parricidio. Por ejemplo, matar al cónyuge. Ese es un ejemplo, matar al cónyuge. Ahora bien, ¿qué se entiende por cónyuge? Porque, ¿qué pasa si una persona se casó 2 veces? O sea, en primeras nupcias y después se volvió a casar. Ahí se podría dar un delito, y de hecho se daría el delito de bigamia o lo que los autores penales llaman matrimonio ilegal bilateral, o a mí me gusta llamarle matrimonio ilegal nada más, que es el artículo 134 del Código Penal, ¿sí? Entonces, supongamos que, insisto, una persona se casó 2 veces, ¿sí? Pero para determinar si técnicamente con la que se casó en segundas nupcias, casó entre comillas pongo, se casó en segundas nupcias, perdón, es o no un supuesto de un parricidio, para determinar si hay o no un supuesto de parricidio, primero tendríamos que determinar otra prejudicialidad penal, es si se da o no el delito de bigamia. O sea, hay una prejudicialidad penal de un hecho penal. Entonces, es llamativo porque en un mismo hecho penal hay que entender 2 cuestiones, pero uno depende del otro. Es decir, si el juez entiende que hay bigamia, entonces jamás pudo haber cometido un parricidio, porque técnicamente esa otra persona no es su cónyuge. A la inversa, si un juez penal determina que sí se da que no se da, disculpen, el 134, que no se da el delito de bigamia, ¿ya? Y esta persona mató a su segundo cónyuge, a la segunda persona con la cual es un cónyuge porque no hubo una bigamia, entonces fíjense cómo... Bueno, se entendió la respuesta. La sentencia para determinar no sé si me explico, es una maraña de figuras penales que se tienen que dar en ese caso. Por citar un ejemplo al azar. Sí, se entendió, doctor. Se entendió. Perfecto. Se entendió la respuesta. Un gusto. Muchas gracias. A usted por estar. Sí.
Si nos podés facilitar el correo electrónico que eres del doctor. Sí, yo lo comparto Sí, en el grupo, tanto se lo doy a la doc para que lo comparta en el de... Ah, bueno, pero igual ahora me lo pasa a él y yo te lo paso así, lo agendas. No sé, ¿Por qué en el grupo? sí, yo lo comparto, te lo paso, porque no estoy en el de penal, pero Sí, lo pasáselo a... bien. Porque... Perfecto, creo que no hay más preguntas, solamente felicitaciones. Acá está compartido también en el chat. el, exacto. Muchísimas gracias, doctor. Muy No, clara la exposición, nos iluminaste sobre un montón de aspectos que desconocíamos. Así que bueno, esperamos poder contar nuevamente con el honor de tener una charla con vos. Muchísimas gracias y gracias a los que estuvieron presentes. por favor, doctora, gracias a usted nuevamente. Agradezco su deferencia y su calidez de siempre. Y bueno, ojalá pueda darse presencialmente como en su momento fue que visité esa hermosa provincia, la cual siempre me llama la atención porque es una de las pocas provincias, y eso lo deben saber ustedes, que tiene de llamativo que limita con más países que provincias, porque Jujuy limita con Bolivia, con Chile, pero solamente limita con Salta. Entonces, como a mí me gusta geografía, dije voy a tirar algo innovativo que ellos lo deben saber, pero bueno, un mimo para los de No lo Jujuy son habíamos especiales. pensado. Lo mismo Misiones, para si hay algún misionero, también limita con 2 países y solamente con Corrientes. Bueno, un abrazo para todos. Buenas noches, Muchas doctor. gracias. Buenas noches, hasta Hasta luego. luego. Hasta Adiós. luego.